Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo de ansiedad. La verdad es que muy contenta porque son fechas navideñas y aquí estoy con mi compromiso con vosotros, con la ansiedad, porque además son fechas que si uno está pasando por ansiedad, pues no se pasan bien, y cuando hay muchas celebraciones con mucha gente y tú estás en ansiedad con ese sistema nervioso más excitado de la cuenta y no puedes disfrutar de nada de esto y además viendo con ese filtro mental donde ves solo lo malo, entonces no puedes disfrutar un poco de estas fechas también porque te tienes que relacionar más gente y tú estás mal y bueno, y todo es un lío y la ansiedad ya de normal, en un día normal, pues ya te lo hace pasar mal. En estas fechas a veces pues incluso la gente lo pasa peor. Entonces quería estar aquí para que vieras que estoy aquí, pues para mostrarte mi cariño, mi respeto por el momento que estás pasando, porque yo pasé por eso y tienes todos mis respetos, porque sí, porque sé que no se pasa bien, pero sé que se puede pasar y por eso estoy aquí. Es mi compromiso vital ayudar a la gente con ansiedad, porque sí que se puede salir. Y como sé que lo que más te preocupa es el síntoma cuando estás en ansiedad, es lo que más te preocupa. Pues aunque no soy partidaria tanto de enfocarme en el síntoma, quería un poquito, pues volver un poco a hablar de los síntomas, para que, digamos, si te puedo dar algo de paz en estos días y puedas disfrutar un poco más de las navidades, sin prestar tanta atención a tu síntoma, porque realmente el síntoma no es lo que importa, aunque yo sé que a ti es lo que más te importa, porque es lo que te está haciendo la vida imposible. Sino realmente lo que importa es trabajar nuestra mente, porque cuando trabajamos nuestra mente el síntoma se va, y es lo que yo quiero que entendáis hoy. La gente que estáis por ansiedad y que tenéis un síntoma y que incluso hay veces que vais muchísimas veces al hospital porque tenéis miedo de que os haya aparecido otra cosa y os vuelven a decir todo está bien, porque aquí estamos partiendo de esa base, estamos partiendo de la base de que estás diagnosticada de ansiedad y que te dicen que todo está bien, ¿no? Pero tú no te lo crees porque eso es tan real, lo estás viviendo de una forma tan real que tú sientes que igual el médico se le está pasando un tumor, se le está pasando una enfermedad neurodegenerativa, se le está pasando un trastorno importante, una enfermedad autoinmune, o lo que tú consideres que estás pensando en estos momentos que se le está pasando al médico. Entonces, como sé que estás preocupado por eso todo el rato, quería un poco hablar de esto. ¿Por qué no te tiene que preocupar el síntoma? ¿Por qué no te tiene que preocupar el síntoma? Entonces he preparado un poquito unas notas para hablarlo un poco hoy, para intentar darte un poquito de paz y de tranquilidad en todo esto. Lo primero que tenemos que entender es que cuando estamos en ansiedad tenemos una respuesta al miedo. Realmente estamos con un susto, ¿no? Cuando imaginaros que vamos por una calle, que yo siempre pongo mucho este ejemplo, y viene alguien andando, es oscura la calle, son las 4 de la mañana, tú habías salido por ahí, te vuelves sola a casa y hay una sombra detrás que justamente está andando detrás de ti. Y tú te sientes amenazado, en peligro. Y entonces empiezas a notar cómo tu corazón se va a salir del pecho, cómo la boca se te queda seca, cómo empiezas incluso a sudar, te da hasta dolor de estómago y notas como tus piernas se ponen muy tensas, con muchas ganas de correr, ¿no? de salir de toda esa situación. Pero claro, realmente tampoco va alguien detrás de ti, pero realmente no ha pasado nada. Entonces tampoco quieres echarte a correr porque dices, igual entonces pues desencadenó algo que no pasaba nada. Son las 4 de la mañana, hay personas detrás, pero me estoy imaginando que me quieren hacer algo, cuando realmente igual no me quieren hacer nada, por supuesto. Pero tú ya tienes toda esa respuesta en tu cuerpo, tienes toda esa respuesta de lucha-huida, que se llama. Entonces, vas así y no se te calma. Y estás así, con toda esa sensación desagradable en tu cuerpo, con todo ese miedo en tu cuerpo, y ese miedo se siente de esa manera, con el corazón acelerado, con la boca seca, con la piel sudorosa, con las piernas congestionadas, dolorosas, con dolor de estómago. Y de repente, pues esa persona desaparece, ya no la oyes. Siguen siendo las 4 de la mañana, sigue siendo
de noche, pero tú ya has activado toda esa respuesta. Y aunque ya la persona ya no va detrás de ti porque ha cogido otra calle, tú sigues todavía un poco pues asustada, ¿no? O asustado. Estás un poco allí asustado. Y sigues un poquito allí con toda esa respuesta, un poco de ese miedo desencadenado por esas horas, por lo que te ha pasado, etc. Pero ya cuando llegas a casa y ya estás en tu casa, de verdad, y ya cierras la puerta, estás con tu familia o con los que sea, de repente ahí sí que ya empieza una paz muy importante. Te das cuenta que, oye, ya estás en casa y ya estás bien, ya estás con tu familia, con todo, y ya ni te acuerdas. De repente se te ha olvidado que hace un rato lo estabas pasando muy mal, que ibas por una calle, te habías pensado que te iban a atacar y se te había puesto todo ese sistema desencadenado y ya está, pero ahora estás en casa y todo fantástico. Y esto es cómo funciona el cuerpo y funciona de forma maravillosa. Aparece una situación amenazante, tu cuerpo se prepara para luchar con un atacante o para escapar del atacante. Es decir, está preparando toda su fisiología para darte lo mejor a ti, para que si, oye, esta persona te ataca, tú tengas toda la sangre en tus músculos para pegarle, defenderte, empujarle, o tengas toda la sangre en tus músculos para correr. Y para eso se está preparando el corazón, está bombeando mucha sangre, poniendo una frecuencia cardíaca alta, una tensión arterial alta, para llevarte esa sangre a los músculos, para correr y escapar y que tú sobrevivas, porque eso es como te protege tu cerebro, te dice, oye, te voy a hacer sobrevivir de todo esto. Y entonces tengo que mandar toda esta sangre a los músculos. Y para mandar toda la sangre a esos músculos, tengo que quitarla del sistema digestivo y de la piel, porque ahora mismo no sirve ni la piel ni el sistema digestivo. Por eso te duele el estómago y por eso tienes la piel sudorosa, porque el cuerpo hace una redistribución de la sangre. La sangre es la que es, pero tiene que mandar más sangre a los músculos, porque tú tienes que correr y los músculos están por todo nuestro cuerpo, necesitan mucha energía. Entonces, tenemos que mandar toda esa sangre, toda esa energía a los músculos. Y entonces el cuerpo dice, pues bueno, la quito de la piel, la quito del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque son zonas que reciben mucha sangre. Y entonces aquí tenemos que hacer una redistribución de la sangre, una redistribución de la energía de los sitios que lo necesitan menos en ese momento a los sitios que lo necesitan más. Y en este momento, cuando estabas pasando por la calle, necesitabas mucha sangre en tus músculos, porque si te iban a atacar, tú te tenías que defender o tenías que huir. Entonces, tu sistema simpático, tu respuesta de lucha-huida, se estaba poniendo en marcha para protegerte. Pero cuando has entrado en casa y estás con tu familia y ya se ha ido de verdad el peligro, tú ya te sientes bien, porque tu cuerpo empieza a equilibrarse, ya no está en amenaza, está en armonía, está bien en su casita, y entonces hay otra parte, tu sistema parasimpático, que empieza a relajarte, a relajarte. Y entonces nos damos cuenta que cuando estás en tu casita, en tu sofá, con tu familia, hablando, ya le estás contando lo bien que te lo has pasado por la noche, etcétera, entonces te relajas y equilibras a tu cuerpo otra vez. Se pone un equilibrio. Se había desequilibrado tu cuerpo adaptándose a esa situación, y ahora que ya no necesita eso, pues se reequilibra y se adapta, ¿no? Y esto es fantástico, nuestro cuerpo es maravilloso. Cuando, pues eso, nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias. Lo importante no es que tengamos esta respuesta de lucha-huida o de simpático o de miedo. Lo importante es que luego se equilibre, que se vaya esa amenaza y se equilibre. Pero ¿qué pasa en ansiedad? Que esto no ocurre. No, tú en ansiedad no te entras a esa casa, y te olvidas del tema, sino que estás como si estuvieras todo el rato en esa calle oscura, como si estuvieras todo el rato activando ese sistema simpático, aunque no estés en ningún peligro, pero tu mente le ha dado el interruptor al sistema simpático y lo tiene activado. Y vas a tener que ser tú el que vuelva a activar el sistema parasimpático y empecemos a jugar otra vez al juego del simpático parasimpático y de que lo equilibremos. Y que tú vas a ser el que tienes que volver a equilibrar a tu cuerpo. Tú tienes que hacer eso. Pero claro, yo te entiendo, cuando estás en ansiedad, que no es lo mismo que estar en estrés, es como de repente decir, joder, pero si es que yo no me puedo relajar. Es imposible, es como si llevara algo por dentro que me quema, que me inquieta, que estoy inquieta, que yo me intento relajar y no puedo. ¿Por qué? Porque ese miedo te ha agarrado tan fuerte
que ese interruptor se ha quedado, digamos, apretado continuamente. Y entonces tú ahora, aunque vas al interruptor a intentar apretar para apagarlo, no puedes, porque está enganchado. Vas a necesitar de otras habilidades, pues igual tienes que cambiar la clavija del interruptor, igual tienes que hacer unos cambios para que ese interruptor vuelva a funcionar bien. Y en eso estamos aquí. Vamos a volver a enseñar a tu cerebro a que está el simpático, pero está también el parasimpático. Y que cuando tengamos que estar en simpático, estaremos en simpático. ¿Por qué? Porque vamos a vivir una emoción acorde a cómo estamos. Pero que cuando no tengamos que estar en simpático, no tenemos que estar en simpático. Y en cambio en ansiedad estás todo el rato en simpático. Y aún encima, como el simpático tiene esos síntomas, se expresa con esos síntomas, pues tú te asustas y dices, esto que estoy sintiendo no es normal. Esto que estoy sintiendo puede ser un tumor, un cáncer, un problema digestivo, una enfermedad autoinmune, una enfermedad neurodegenerativa, y sin darte cuenta, le estás añadiendo más miedo. Justamente de lo que no quieres ahora mismo en tu mente es miedo, porque el miedo te está generando esos síntomas. Es el miedo el que está activando tu sistema simpático, tu sistema nervioso autónomo simpático, es el que te está generando esos síntomas. Entonces, al asustarte más, estás generando más síntomas. Y hay veces cambiantes, porque el sistema simpático, el sistema nervioso, es un sistema de redes, yo lo llamo como un cableado eléctrico, que está por todo tu cuerpo, inervando a cada órgano y víscera de tu cuerpo. Entonces, claro, por eso hay sintomatología tan variada, y por eso yo llamo a la ansiedad la gran simuladora, porque tú piensas que tienes un tumor, que tienes un problema digestivo, que tienes una enfermedad autoinmune, que tienes un problema de piel, porque tienes un problema, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque te simula la ansiedad, te simula cualquier tipo de enfermedad, aunque no tengas ninguna enfermedad más que estás en trastorno de ansiedad. Y el trastorno de ansiedad te está dando unos síntomas que para ti son reales y piensas que hay una enfermedad detrás, pero no hay ninguna enfermedad física detrás, sino que es producto de tu mente, del poder de tu mente, que te está generando esa sintomatología. Entonces, esto es muy importante que lo entiendas. Entonces, tú te focalizas en tus síntomas, le agregas más miedo porque tienes miedo de que ese síntoma se te esté pasando una enfermedad, y tienes más síntoma porque más miedo, más activación del sistema simpático. Y entonces, al activar más el simpático, más síntomas. Entonces, es muy importante que sepas que ese síntoma que tienes, ya te ha dicho el médico que no tienes nada, que es un trastorno de ansiedad. Entonces, tú tienes que entender lo que te voy a explicar yo ahora. ¿Para qué? Para que digas, joder, pues sí, estos síntomas son fruto de mi trastorno de ansiedad. No es que yo tenga nada malo, es que ahora mismo mi interruptor está dado continuamente y como no le doy a apagar, pues tengo estos síntomas de forma continua. Y aunque yo quiero estar tranquilo, relajado, calmarme, no tener miedo, no puedo. ¿Por qué? Porque ese interruptor se ha estropeado en estos momentos, se ha desequilibrado tanto que vamos a tener que hacer un trabajo importante de volver a equilibrarlos. Pero claro que lo vamos a volver a equilibrar, y tú vas a trabajar en simpático cuando tengas que trabajar en simpático, porque bienvenido sea el simpático, pero también vas a tener que entrar en parasimpático cuando tengas que entrar en parasimpático, y entonces vamos a volver a equilibrar. Y cuando realmente volvamos a estar en equilibrio y tengamos que usar el simpático cuando lo tenemos que usar y sabemos entrar en el parasimpático, tú no tendrás ansiedad, no la tendrás, pero para eso hay que hacer un trabajo importante. Pero entender que tus síntomas no son nada de temer es la primera clave para poder salir del trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque si entiendes que tú te generas el estado de ansiedad por el miedo que tienes en tu mente, porque estás activando el sistema de alerta de tu cuerpo, la respuesta de lucha-huida, estás activando tu sistema nervioso simpático, si entiendes esto, entiendes que tus síntomas es fruto de eso, de esa activación de ese sistema nervioso, no de que haya una causa física, un tumor en un determinado sitio o que haya un problema cardíaco, no, nada de eso, es justo lo contrario, es tu mente de miedo la que te crea esos síntomas. Cuando tu mente de miedo se vaya, tus síntomas desaparecerán, pero yo entiendo, porque he estado por allí, que ese síntoma te aterra tanto. ¿Por qué? Porque no te deja hacer la vida, porque te piensas que te va a dar un infarto, porque te piensas que te vas a caer al suelo, porque te piensas que tienes un tumor que no te han diagnosticado, y entonces estás todo el rato, como estás sintiendo ese síntoma todo el rato, estás pensando todo el rato
que tienes algo y estás agregándole más miedo. Y al agregarle más miedo a la mente, pues más ansiedad todavía, más ansiedad. Entonces tenemos que entender primero que no podemos prestarle tanta atención ya al síntoma. Yo sé que a ti te alivia decir tengo este síntoma y quieres que te digan no tienes nada. Ya te lo han dicho que no tienes nada. Pero da igual porque mañana vas a tener otro síntoma diferente fruto de la ansiedad. Y entonces hoy te costaba respirar y mañana te vas a notar el corazón. Y entonces el neumólogo te dijo tus pulmones y tus bronquios están bien, pero ahora resulta que quieres ir al cardiólogo porque te notas cosas en el corazón. Pero el cardiólogo te va a decir que también estás bien en el corazón. Y entonces aparecerá un problema digestivo de repente y dirás, pero ahora tengo un problema digestivo, me voy a ir al digestólogo. Y también te dirá, estás bien, no veo ninguna causa física. Y entonces aparecerá otra cosa. ¿Por qué? Porque la ansiedad es la gran simuladora. Es la gran simuladora. Te va a parecer que tienes todas las enfermedades del mundo. Pero cuando te das cuenta de que estás en ansiedad, dices, ah, pillina, otra cosa me quieres hacer sentir, otra enfermedad me quieres hacer... ¿Por qué? Porque te quiere asustar para protegerte. Pero tú entiendes que no te está protegiendo de ninguna manera. Sino que estás añadiéndole más miedo. Te intenta proteger, decir, oye, esto que sientes... Ves al médico, no vaya a ser que se te pase. Entonces tú vas al médico, te sientes bien por un momento, pero luego vuelve otro síntoma. Porque la mente está haciendo su trabajo, que es intentar protegerte de que vayas al médico. Pero claro, si tú no entiendes que no te está protegiendo bien, no vas a poder decir, no, esto es solamente un síntoma de ansiedad. Ya me lo han dicho, sé que estoy en ansiedad. Y como ahora entiendo el sistema nervioso y sé que este interruptor no es un interruptor que solamente conecta una cosa, sino que es un interruptor que está en pulmones, bronquios, corazón, aparato digestivo, desde esófago, estómago, tubo digestivo, intestinos delgado, intestino grueso, vejiga, órganos sexuales, por donde queráis, músculos, por todo está, por todos los sitios, pues entonces... Porque cuando no está por la propia inervación, está por las sustancias que liberan sangre, es decir, que impregna todo, tanto por que vaya directamente el cable a ese órgano, como por la suelta de sustancias que hace a la sangre y que esas sustancias impactan en los 37 billones de células que tenemos en nuestro cuerpo, o más. Entonces, tenemos que entender que cada una de las células de nuestro cuerpo, cada una de ellas, está impregnada de la química del miedo. Y entonces esa sintomatología que sientes es fruto de la química del miedo. Entonces ya dices, vale, entonces esto se puede expresar de muchas maneras. La ansiedad puede darte los 1000 síntomas. Un zumbido en el oído, que veo mal, que no trago bien, que el corazón me va a salir del pecho. Y ahora vamos a revisar todos los síntomas que te puede dar la ansiedad. Y me voy a dejar síntomas. Pero tú ya sabes que estás en ansiedad. Y como sabes que estás en ansiedad, sabes que la bruja esta de la ansiedad te está intentando dar los 1001 síntomas. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático, la respuesta de lucha-huida, está por todos órganos y vísceras y a donde no llegue el cable nervioso que digo yo, llegará la sustancia química, la adrenalina, el cortisol, a crearte esa sintomatología de otra manera. Entonces, sabiendo esto, tenemos que saber, vale, este síntoma que tengo es por ansiedad, no tengo nada físico, por tanto, no puedo prestarle atención. Una vez escribí un mail muy gracioso a mi comunidad que le decía, mira, tú con el síntoma es como yo con los tacones. A mí me encanta llevar tacones. ¿Por qué? Porque, jolín, cuando una mujer nos ponemos unos tacones, nos ponemos guapas, te empoderas, ¿no? Es como una sensación de estar más a la altura, porque siempre os he explicado que las poses de poder te dan poder. Por eso los toreros, cuando van y hacen con los brazos así, se empoderan. Cuando los animales pegan al pecho, se empoderan, es decir, aquí estoy yo. Y una mujer, cuando a veces nos ponemos un tacón, pues nos empoderamos porque nos sentimos más guapas, más bonitas. Y es así, nos guste o no, es algo primitivo, que está allí en el subconsciente. Entonces a mí me gusta cuando ponerme tacones, pero realmente soy una persona muy cómoda, que me gusta ir muy cómoda. Y la mayoría que me veáis cuando no estoy ni trabajando ni nada, me vais a ver en chándal, tal cual como os lo cuento. Me vais a ver en chándal con mis deportivas.
o muy cómoda, porque me encanta ir cómoda, pero cuando me gusta arreglarme, me gusta arreglarme. Y cuando llevo los tacones, pues si me lo estoy pasando genial, me olvido de los tacones, ¿no? Fantástico, muy bien, tal. Pero hay momentos en que si no estoy tan a gusto y estoy con los tacones, solo estoy con los tacones, con los malditos tacones. Y estos tacones, a ver cuándo me quito estos tacones, porque me están poniendo los pies y ya no soy capaz de disfrutar. Aunque ya me venga la persona más interesante del mundo en ese momento, como yo ya estoy con los tacones y con el dolor que tengo en los pies, ya no puedo disfrutar. ¿Por qué? Porque mi foco de atención está en los tacones y a ti te pasa lo mismo. Tu foco de atención está en el síntoma y está todo el rato en el síntoma. Easy, easy, easy. Y si este síntoma es esto, y si este síntoma es aquello, entonces más miedo, más dando de comer al monstruo de la ansiedad. Y como le das de comer más al monstruo de la ansiedad, más activación del sistema simpático, más activación del sistema de lucha-huida, más síntoma, más ansiedad. Entonces, ¿te pasa como a mí con los tacones? Si me enfoco en el dolor de los tacones, entonces, en cambio digo, me encantan los tacones, me encantan, qué maravillosa, qué guapa estoy, fantástico, y aquí a disfrutar. Y me intento desfocalizar de los tacones, si quiero llevar tacones esa noche, porque si no, claro, ya no hay vuelta atrás. Entonces, te digo lo mismo, está el síntoma allí, fantástico, pues fantástico, te estoy viendo. Yo cuando tenía mi síntoma de ansiedad decía, fantástico, aquí estás, maravilloso. Pues a pesar de ti, voy a hacer mi vida hoy. Voy a hacer todo lo que tengo que hacer en este día, contigo o sin ti, contigo o sin ti. Y entonces me iba con mi síntoma a hacer toda mi vida, toda y cada una de mi vida, no me limitaba. Y es verdad que, claro, que yo sabía desde el inicio que ya me quería engañar mi mente. Beatriz, no vas a ir al médico para que te chequee un compañero. Y yo le decía no, porque sé lo que me pasa perfectamente, sé perfectamente lo que me pasa. Pero mi mente de miedo me quería asustar, pero yo decía, qué casualidad que después de esto que he vivido me esté pasando esto, qué coincidencia, ¿no? Que después de este evento traumático para mí me esté pasando todo esto. Y entonces sabía que era ansiedad, que nunca la había conocido como tal, pero que sabía que venía a visitarme, y venía a visitarme para enseñarme muchas cosas que hoy estoy enseñando a vosotros. Pero desde el inicio empecé a no prestarle atención al síntoma, porque sabía que era fruto de mi sistema nervioso simpático, se estaba expresando mi sistema nervioso simpático. Y además el síntoma no es arbitrario, el síntoma que tienes también te quiere dar una enseñanza, aunque en biodescodificar ese síntoma iremos más adelante. Pero hoy quería nombrar los síntomas que todos tenéis, perdón que se me está cayendo el micrófono y quiero que me escuchéis bien, pero hoy quería nombrar los síntomas más frecuentes para que sepas que esto que te pasa también es ansiedad y así no le impregnes más miedo, porque como te limite el síntoma en tu vida no vas a salir de la ansiedad. Es muy importante. Entonces, vamos con ellos. Voy a ir con las manifestaciones más del cuerpo, ¿no? Pues hay veces síntomas cardiovasculares, la ansiedad se manifiesta mucho cardiovascularmente, os lo he dicho. Cuando estamos en esa calle oscura se activa el sistema nervioso simpático y el corazón es el órgano primordial. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar frecuencia cardíaca, tiene que aumentar tensión arterial, tiene que haber adrenalina en nuestra sangre para llevar toda esa sangre a los músculos y para eso tiene que bombear el corazón más fuerte. Es una adaptación importante. Entonces, por eso tú, aun cuando no estás en esa calle oscura, te notas tantos síntomas cardíacos muchas veces. Es decir, notas palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de opresión en el pecho. Te notas todo eso, entonces te piensas que te va a dar un infarto, que te vas a morir, que se sale el corazón por la boca. Y entonces, claro, te piensas que tienes algo cardíaco, pero te han dicho, no, el corazón lo tienes fantástico, está bien, pero todo ese síntoma es fruto de la adrenalina en tu sangre y de la activación simpática, porque el sistema nervioso autónomo simpático inerva el corazón directamente. Entonces tienes toda esa sintomatología y a ti te da miedo andar un poquito porque piensas que te va a dar un infarto. Y justamente tienes que hacer todo lo contrario, me voy a correr. Y si se siente el corazón, que se sienta. Y cuando no le tengas miedo a notar esa palpitación, que te sale el corazón por la boca, cuando no tengas miedo a todo eso, entonces ese síntoma poco a poco irá disminuyendo. Síntomas respiratorios, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, respiración rápida o entrecortada, sensación de ahogo. Todo esto es normal porque tú estás consumiendo más oxígeno en tu cuerpo, estás en ansiedad y entonces al consumir más oxígeno
tú sientes que necesitas más oxígeno y que no te llega, pero es una sensación, no es que te falte oxígeno ni que no puedas respirar. Entonces, yo recomiendo cuando te estés duchando, te metes el agua o en la bañera, te metes y buceas un rato. Si tienes una piscina, te metes en la piscina y nadas buceando y nadas aguantándote el aire para que veas que no te ahogas y que sales y respiras y coges el aire a pleno pulmón. Porque tú te da la sensación todo el rato de esa respiración agónica, y que no te deja. Entonces tienes que, todo lo contrario, desafiarla y sentir que no te falta ningún aire, que te lo está intentando hacer, que no te pasa nada en los pulmones ni en los bronquios, que te han dicho que estás perfectamente, que los tienes maravillosamente bien, pero es tu sensación. Por tanto, tienes que ir a enfrentar esa sensación, a decir, si me falta el aire, que me falte, que voy hacia allá, que me voy a ir a correr ahora mismo y a notarme cómo me falta el aire más todavía. ¿Por qué? Porque no le tengo miedo, porque sé que es solamente ansiedad y mi mente me quiere asustar con que me pasa algo, pero no me está pasando nada. Mi cuerpo se adapta perfectamente, tu cuerpo sabe a las respiraciones que tiene que ir, tú no tienes que hacer nada, es una sensación. Síntomas gastrointestinales, malestar estomacal, náuseas, vómitos, diarrea, sensación de mariposas en el estómago, dificultad para tragar. Ten en cuenta que el sistema digestivo se lleva muchísima energía en el cuerpo y cuando estamos en simpático, pues todo el sistema digestivo pierde mucha energía. Entonces aparecen todos estos síntomas digestivos porque el sistema digestivo está muy inervado por nuestro sistema autónomo. Todas nuestras vísceras, todos nuestros órganos del sistema digestivo están inervados. Por eso tantas sensaciones digestivas cuando uno está por estrés o está en ansiedad. Es muy importante, porque cuando uno está en miedo, toda la sangre se tiene que redistribuir del sistema digestivo al sistema musculoesquelético. Por eso tienes tantos síntomas. ¿Te cuesta tragar? Traga. Me da igual, a pesar de que no me pueda tragar, trago y trago y trago. Y aunque piense que me voy a ahogar, tú traga. Que no te vas a ahogar, que es imposible, que no, pero es tu sensación. Y como tú tienes esa sensación, le das más miedo y al darle más miedo, pues peor tragas. ¿Entiendes? Entonces va a haber un punto de inflexión en que a pesar del miedo vas a tener que tragar, porque sabes que no te vas a ahogar, porque ya lo estás entendiendo, que es tu sistema nervioso simpático, pero que no te pasa nada, que tú ahí no tienes ningún tumor ni ninguna disfunción, es la sensación, es una sensación. Entonces, tensión muscular, rigidez muscular, sensación de pesadez o debilidad en los músculos, temblores, rigidez, sensación como si te fueras a caer. Los músculos, es lo que he dicho, es donde se va toda la sangre y entonces como los músculos se están preparando para correr, para escapar y no estás escapando ni corriendo, toda esa energía se queda ahí acumulada, por eso estás tensionado, te duelen las piernas, estás cansado, porque toda esa energía no se está perdiendo. Entonces todo el sistema musculoesquelético se siente así, se siente como en tensión, porque no estás usando los músculos como deberías usarlos en ese momento de simpático, es decir, o peleando o corriendo. Y es muy importante, por eso tienes toda esa sensación de rigidez. Síntomas dermatológicos, sudoración excesiva, piel pálida o enrojecida, sensación de picor o escozor. También sientes todo eso porque, también te lo he dicho, la piel lleva mucha sangre y cuando estamos en sistema simpático hay una redistribución de la piel a los músculos, entonces por eso se queda pálida, porque recibe menos sangre, porque si nos tuvieran que atacar no nos desangraríamos con tanta facilidad. Entonces por eso también tenemos que perder más calor corporal porque estamos corriendo, entonces también se prepara la piel para eso y suda, y todos esos síntomas que tienes es porque tienes activado el sistema simpático, pero no te pasa nada en la piel, lo que pasa es que también al llevar menos sangre aparecen esos problemas dermatológicos, o te pica más también, o aparecen rojeces, o aparecen problemas incluso a veces incluso con un poco autoinmunes en la piel, y todas estas cosas que aparecen en la piel, ¿por qué? Porque tienes activado el sistema simpático y entonces el flujo de sangre no está llegando de una forma correcta a la piel, porque estás todo el rato en ese interruptor encendido. Pero nada de esto es de temer, no tienes que temer, tienes que empezar a trabajar tu miedo para que al agregar menos miedo todos esos síntomas poco a poco se vayan yendo. Es decir, tú cuando veas un síntoma, pues esto es solo ansiedad, es una manifestación en la piel,
estoy trabajando en mi mente, cada día estoy mejor, cada día me siento mejor y poco a poco todo esto se irá. Y tú mientras tanto haces lo que tienes que hacer, que es tu vida, a pesar de lo que se siente. Problemas de sueño, dificultad para conciliar el sueño, pesadillas, despertarse frecuentemente durante la noche. Claro, y es que estando en ansiedad, tú estás alerta, tú tienes miedo de que alguien te ataque, alguien te haga daño. Entonces, ¿qué dice tu cerebro? Tenemos que estar despiertos, porque oye, si nos atacan nos tenemos que dar cuenta. Por tanto, pues claro, al estar así, pues no duermes, no descansas. Sensación de cansancio y fatiga constante. Estás todo el rato consumiendo más energía porque el sistema simpático es el sistema de consumo de energía de nuestro cuerpo. El parasimpático es el de reparación y por eso tú te sientes más cansado, con fatiga, porque estás consumiendo muchísima energía sin darte cuenta y por eso también a veces adelgazas más. Otros, tocar con las manos algo, estás todo el rato inquieto tocando cosas con las manos, todo el rato como que necesitas tocar esto, lo otro, tienes una inquietud en las manos continuamente, pero es una inquietud, no es mover las manos ni nada de esto, es una inquietud que quien ha pasado por ansiedad la entiende, es ese sentir que está encendido todo tu cuerpo y tú no puedes hacer nada. Y tienes esa inquietud con las manos, tienes incluso que no ves bien, porque claro, el sistema simpático y el parasimpático también inervan los ojos y las pupilas se dilatan cuando estás en simpático porque tienes que ver a lo lejos, sobre todo. Las pupilas se contraen cuando tienes que ver a lo cerca y las pupilas se dilatan cuando tienes que ver a lo lejos. Y entonces, claro, tienes una visión borrosa porque estás todo el rato con las pupilas más dilatadas, porque tienes que ver a los atacantes que vengan de lejos. Y eso te hace que tú sientas que no ves tan bien. Escalofríos, sofocos, cefaleas, hormigueo, irrealidad. Claro, es que está el sistema simpático activado continuamente. Y entonces tienes todos estos síntomas nerviosos, ¿no? Y aparte, lo que hemos dicho, también tenemos que perder el calor porque se está activando mucho gasto de energía y entonces hay gente que me dice, es que es como si me quemaran por dentro y entonces tengo mucho miedo a este calor. Yo te diría, pues ponte capas, dile, no me das miedo calor, más capas de calor, más abrigo y a pesar del calor yo voy a aguantar el calor. O el frío, me da igual, porque todo te da miedo, todo impregnas miedo y justamente es lo que tienes miedo, es lo que tienes que vencer. Sabes que esos sofocos son fruto de tu activación del simpático. Calor, bienvenido sea. Quémame si puedes, le diría yo, quémame si puedes. Dame, que me va a poner otro jersey. Quémame si puedes. ¿Por qué? Porque sé que mi organismo está perfectamente adecuado para trabajar con cambios de temperatura y más es una sensación tuya de calor, pero tú estás en una temperatura ambiental que es la misma. Tú estás estoy en esta casa y está a los grados que esté y mi cuerpo está perfectamente, se va a saber adaptar perfectamente. No es que me vaya de repente a menos 40 grados bajo cero y luego pase a 40 grados. No le hago ese cambio brusco al cuerpo. No estoy haciendo nada de eso. Estoy en la misma temperatura de siempre. Entonces, mi cuerpo, si le dejas tiempo, se va a adaptar porque sabe en esa temperatura cómo va a jugar, lo que tiene que hacer, pero es tu sensación la que le está agregando más miedo. Otras manifestaciones que aparecen en la ansiedad es esa sensación de inquietud, de nerviosismo, de irritabilidad. Estás como todo el rato, pues claro, como estás asustado, estás todo el rato inquieto, estás como si fuera a pasar algo, estás con esa sensación de que tú no lo quieres hacer, pero como ese interruptor está dado, y lo tenemos que empezar a saber apagar, pues estás todo el rato con ese nerviosismo, esa irritabilidad, estás todo el rato encendido, hiperexcitado, hipervigilante. Y tú no quieres estar así, claro que no, pero se ha activado ya el sistema simpático, estás en ansiedad y es una sensación muy desagradable. Pero ¿sabes qué? Que aquí me relajo y si me siento inquieto, que me sienta inquieto, me da igual. Que me siento que me mareo, aquí que me quedo. Me cierro los ojos, me quedo y siento toda esta inquietud y siento todo este nerviosismo y siento que me caiga, que me da igual y siento, quiero sentir, quiero sentir esta inquietud, quiero sentir este nerviosismo. No diga, ay, estoy inquieta de esto y le agrego más miedo. No, quiero sentirlo. Estoy pasando por esto, quiero sentirlo, sé que es ansiedad y a la ansiedad se le vence enfrentándola, se le vence no agregando más miedo, porque sé que
es fruto de mi mente de miedo. Si le impregno más miedo, ay, esta inquietud, esta irritabilidad, estoy todo el rato nerviosa. No, que se sienta ese nerviosismo, que no pasa nada, que se siente esa inquietud, que no pasa nada, que no me siento tan bien, que no pasa nada, que la quiero sentir, que la quiero sentir. Entonces, cuando hablas así al cerebro, tu cerebro dice, ah, no tienes miedo. Es lo que está diciendo tu cerebro. Y tú dices, no, no tengo miedo, no tengo más miedo, esto es solo ansiedad. Y estoy ya pasando por ella y sé que voy a aprender muchísimas cosas. ¿Y se siente feo? Sí, que se sienta, pero me va a enseñar muchísimas cosas y en eso estamos. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, también pasa, estás todo el rato en foco, en el miedo, en el síntoma, en lo que te pasa, pues claro, estás que no eres capaz de concentrarte en otras cosas. Todo lo impregna el síntoma. Todo lo impregna el síntoma o todo lo impregna en lo que te estés enfocando continuamente. Sensación de desapego emocional, de desconexión de la realidad, sensación de irrealidad, te has disociado. Digámoslo así, que para no sentir eso que quieres sentir, tu cerebro te fabrica una especie de irrealidad, como si no fuera real. Yo tuve también unos momentos de irrealidad y se siente muy feo, se siente como que ¿esto es real lo que estoy viviendo? Es como, te parece una película, ¿no? Y dices, no, bienvenida a irrealidad, que se sienta irreal, que no pasa nada porque se siente irreal, que esto es fruto de la ansiedad. Si yo no le agrego más miedo a esa irrealidad se irá. Poco a poco yo me volveré a asociar, mi mente y mi cuerpo se volverán a asociar. Pero ahora digamos que mi espíritu se ha querido salir de ese cuerpo para no sentir todo esto tan desagradable. Me disocio y creo esta irrealidad. Pero no, son todo mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Hipervigilancia, estar constantemente alerta, te das cuenta que estás todo el rato pensando lo peor, a ver qué pasa, anticipándote, estás en ese estado de angustia, ¿no? Sensación, ganas de huir, quieres correr, parece que quieres escapar todo el rato y no va de escapar, va justo de todo lo contrario, de sentir lo que no quieres sentir, de enfrentar lo que no quieres enfrentar. Y cuando enfrentes lo que no quieres enfrentar, cuando sientas lo que no quieres sentir y no le agregues más miedo, es en cuando poco a poco todo esto va a ir desapareciendo. Inseguridad, tienes mucha inseguridad porque esto merma mucho la autoestima de una persona. Yo lo recuerdo, luego tuve que trabajar mucho otra vez en mi autoestima, en mi confianza, porque te la merma, estas situaciones te merman la autoestima, pero te das cuenta que también es un fruto de pasar por ansiedad y tienes que volver a trabajarte y tienes que volver a recuperarte, a recuperar el territorio. La ansiedad te quita territorio y tú ahora estás de reconquista, tienes que reconquistar tu territorio. Esto es muy importante. Y ya no reconquistar tu territorio, sino ir más allá. Yo ahora siento que mi territorio lo he recuperado, pero este año quiero ir más territorio, descubrir nuevos territorios. Y para descubrir nuevos territorios, ¿sabéis a quién voy a tener que encontrar? Al miedo. Y me voy a volver a encontrar con él. Y cada día intento hacer algo que me dé miedo, para encontrarme con él, para familiarizarme con él, para que no me dé miedo, el miedo, ¿me entendéis? Y así no doy de comer a la mente de ansiedad. Sensación de vacío. Esa sensación de que temor a perder el control, sensación de que estás a punto de morir o de que algo muy malo te va a pasar, ¿no? Esa sensación de me voy a volver loco, me voy a morir, pero es todo fruto de lo mismo, es el sistema simpático que está intentando ayudarte, mal ayudándote, intentándote crear miedo para protegerte, pero es una mala protección. Miedo, enfado, tristeza sientes, dificultad para tomar decisiones, ¿no? Estás en esa inseguridad. Tienes comportamientos de alerta, hipervigilancia, inquietud motora, bloqueos de no saber qué hacer, dejar de hacer, de llorar, de impulsividad, de no acción. Lo que hemos hablado, rigidez de movimientos, torpes en las manos, tensión en la mandíbula, el bruxismo, cambios de voz, expresiones faciales de duda, de asombro, de enfado. Es importante saber que cada persona puede experimentar la ansiedad de mil maneras. Os he dicho que es la gran simuladora y que incluso puedes enfrentar un síntoma y que luego te aparezca otro diferente. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático, vuelvo a repetirlo, está por todo el cuerpo y te puede crear los 1000 síntomas pulmonares, digestivos, cardíacos, nerviosos, de todo tipo, autoinmunes, de todo tipo, y pensar que tienes una enfermedad, pero no, es consecuencia de la mente de miedo. Entonces, claro que obviamente cuando es la primera vez que te pasa tienes que ir a un médico y ver que está todo bien y todo eso, pero cuando ya te han dicho que tienes ansiedad ya sabes lo que es. Entonces, como ya sabes lo que es, tú ya sabes que se va a ir manifestando porque es la gran simuladora. Tiene
1000 maneras de manifestarse. Entonces te les va a hacer pasar muy mal porque te va a ir cambiando los síntomas y asustarte de todas las maneras posibles, activándose el sistema nervioso simpático. Entonces, ahora espero que ya sepas que no tienes que prestarle atención al síntoma. No tienes que prestarle atención al síntoma. El síntoma es, digamos, una manifestación de tu mente de miedo. Cuando se vaya el miedo, se irá el síntoma. Entonces tú tienes que trabajar en tu mente de miedo. Entonces, no se va a ir hasta que esa mente de miedo no esté bien trabajada. O se irá y volverá otro, o aparecerá otro. Entonces, esto lo tienes que tener muy claro para estar conviviendo con la ansiedad. ¿Para qué? Para no imprimirle más miedo, porque más miedo significa más síntoma. Espero que lo hayas entendido. No obstante, haré más vídeos adelante intentándolo expresar de otra manera para que lo comprendas. Pero, por favor, estas navidades no le prestes atención a tu síntoma. Te lo pido de corazón. Te pido que cuando esté ese síntoma digas, fantástico, aquí estás, contigo o sin ti voy a hacer mi vida. Y si se siente feo, que se sienta, porque sé que solo es ansiedad. Y yo estoy ya trabajando en mi mente. Y como estoy trabajando en mi mente, sé que tú te vas a ir algún día. ¿Y sabes qué te digo una cosa? Que como no te tengo miedo, aunque estuvieras toda la vida conmigo, yo voy a hacer mi vida. Y eso es lo que yo le decía. ¿Por qué? Porque ya no tenía miedo a que no se marchara. Porque yo le dije que con él o sin él yo iba a hacer mi vida. Y entonces mi mente entendió, esta tía no tiene miedo. Y como no tiene miedo, poco a poco se fue yendo. Bueno, pues lo dicho, que espero que os sirva de ayuda, que he hecho una formación Año Nuevo, Vida Nueva, donde me dedico una gran parte a afrontar el miedo, a que aumentes la confianza en ti mismo. En esta masterclass dedico una parte importante a recuperar tu confianza, porque es clave para enfrentar este miedo. Y también te explico cómo le tienes que hablar a tu mente en esas situaciones de miedo. Es muy importante esto. Entonces, en mi formación Año Nuevo, Vida Nueva, tienes todo eso. Luego también hay que trabajar la mente de ansiedad de forma intelectual también, además de sentir intelectualmente. Por eso tienes mi libro, Reprograma tu salud, que te va a ayudar. Es que con la ansiedad necesitas trabajar todo. Y también tu nutrición, que también quiero hablar un poquito más adelante de cómo te tienes que alimentar y de los suplementos que tienes que tomar. Será un poquito más adelante. Pero tienes que abordarlo desde el plano emocional, desde el plano intelectual y desde el plano nutricional. Es muy importante todo esto. Entonces, hoy hemos abordado un poco este tema de los síntomas y tienes lo que he dicho, mi clase, masterclass Año Nuevo, Vida Nueva, mi libro, y si tienes las dos cosas, que sepas que voy a hacer un regalo súper especial el Día de Reyes. Así que lo dicho, espero que te sirva, un beso, un abrazo, bendiciones para ti y feliz Año Nuevo. Hasta la próxima.